Entonces, el día de hoy voy a presentar mi investigación sobre los incendios en California. Lo intenté hacer un poco a mediano plazo, mi análisis, en especial, digamos, la última década. Y bueno, primero, primero, lo primero, y California, el estado. Eh, Algo que va a ser muy importante para ir viendo ciertos resultados es entender cómo es, digamos, el espacio de California, el medio ambiente, todo. Y es que el- mientras más hacia el norte vamos de California, los bosques son más densos, más húmedos. Eh, digamos, al norte de California está Portland y esa sí es una zona completamente boscosa, pero lo curioso de California es que eh, al sur el, el- el espacio es más bien árido. O sea, incluso se encuentra Death Valley entre California y Nevada, que es uno de los desiertos más calientes. Y bueno, esto es importante porque voy a platicarles sobre cómo están distribuidos o cuáles son los incendios al norte y al sur, porque también el sur es donde hay más gente, por ejemplo en Los Ángeles y en San Diego. En el norte, digamos, las ciudades más pobladas son San Francisco y Sacramento, y esas son más bien el centro o la mitad de California, no son tan al norte. Pero bueno, eh, ahora sí, los incendios en California son un evento que siempre ha estado presente. Eh, este, las plantas y los árboles, perdón, y los animales, de cierta forma ya están adaptados a los fuegos. Uno de mis ejemplos favoritos es la secuoya gigante. Les voy a hablar más en un rato, pero la secuoya gigante es una planta que solo se encuentra en California, más o menos en el centro, y es el ser vivo más grande en volumen. Y algo que es interesante es que su reproducción es necesaria, o bueno, la reproducción de la secuoya necesita de altas temperaturas, de incendios. Entonces es una especie que está completamente adaptada al fuego y que realmente necesita eh, pues los incendios forestales. Hablando de los incendios forestales, en esta diapositiva les enseño cómo más o menos por dónde se encuentran en California. Ya podemos ir viendo que se encuentran más hacia el norte y en el centro de California, no tanto al sur. Y por lo que empecé esta investigación fue porque el año anterior hubo muchas noticias sobre estos grandes incendios en California. Incluso actualmente siguen las noticias. De hecho, creo que ahorita el incendio más grande está en el centro de California, por Tahoe, me parece. Y bueno, o sea, dada estas noticias de los incendios, como que parece, o lo primero que podríamos pensar es que estos incendios se están haciendo más violentos. Eh, y es con lo que empecé la investigación. Busqué muchos datos sobre los incendios y, por ejemplo, aquí busqué los 20 incendios más destructivos en California y los fui ubicando por el tiempo. Y sí, en efecto, o sea, en los últimos años, los incendios más destructivos se han concentrado, pero, por ejemplo, eh, en los 90 y en el 2000, pues también había grandes incendios. Eh, Así también como la, la distancia o qué tanto.
eh, qué tanto se expandían los incendios. Digamos, siempre hubo estos grandes incendios en la historia de California, pero lo que es interesante es que en los últimos 10 años han estado concentrando más estos grandes incendios. Incluso en los últimos 2 años se han roto récords sobre los incendios más largos, que más espacio cubren. Y no es extraño que también sean los que más muertes han generado. Pero bueno, también sean, digamos, es curioso que en toda la historia de California el número de muertes también sea más o menos similar, aunque digamos ya tenemos distintas ya sabemos, ya tenemos mejores medidas de prevención, mejores, eh, digamos, estructuras, casas, que en teoría deberían de bajar el número de muertes. Esto no se ve, digamos, esto, o sea, estas medidas de seguridad que hemos adoptado en los últimos años no se ven reflejadas y esto es posiblemente a que los incendios sean más grandes. eh, y bueno, que también sean más destructivos. Pero bueno, o sea, como les comentaba de la secuoya, este es mi ejemplo favorito porque nos enseña que los incendios forestales en efecto sí son un proceso natural, sí son necesarios para todo el medio ambiente y por lo tanto tampoco deberíamos estar, digamos, el tema no es si deberían o no haber incendios. El tema es por qué son ahora diferentes, por qué ahora son más largos. En qué, digamos, lo que me estoy preguntando es como qué tanto es responsabilidad del humano eh, este cambio en el proceso. Y bueno, para entender estas cosas, primero me gustaría dar una pequeña introducción sobre los incendios. Básicamente un incendio forestal necesita, y bueno, el fuego en general, necesita tres cosas. Una fuente de ignición, eh, un material, que es el que se va a quemar, y oxígeno, un suministro de oxígeno constante. Entonces, en los incendios forestales, las causas naturales son los rayos, es la causa más... eh, ajá, los rayos eléctricos es la principal causa de los incendios forestales. Y, y las causas artificiales la mayoría son por problemas eléctricos en las líneas de electricidad. Y bueno, eh, otra causa principal son los incendios, digamos, provocados por el humano, eh, que no son accidentales. En inglés hay una palabra, arson. No encontré muy bien la traducción, pero básicamente es el crimen de quemar, de provocar un incendio. Y bueno, sobre el tema de el material o qué es lo que se quema, entra aquí el papel de cómo es el clima y el tiempo. Porque básicamente para que haya un buen combustible vegetal, pues primero debe de crecer las plantas. Entonces algo que es interesante es esta dinámica entre un clima húmedo que permite que crezcan las plantas, sobre todo los pastizales, y después un clima seco que hace que estas plantas se vuelvan muy flamables. Y digamos, esto es muy importante porque, y en esta gráfica más o menos lo explica, porque es como un ciclo. Eh, hay
medio para que, digamos, se dan ciertos factores para que los vegetales crezcan. Hay nutrientes en el suelo, hay agua, hay un buen clima y estos crecen. Y luego estos eventualmente mueren, se van secando y estos también hacen que las temperaturas aumenten. Y cuando se queman, vuelven a hacer que la tierra se vuelva a ser fértil, que tenga mejores nutrientes y vuelve a iniciar el ciclo en que vuelve a crecer más vegetal y eventualmente se seca y es cuando posiblemente puede incendiarse. Otra de las cosas que también afecta a los incendios forestales es, o sea, es como este espacio, digamos, topográfico o la geografía de, pues, de California, que también va afectando los incendios, porque la última parte que mencioné fue el suministro de oxígeno. Y es importante ver cómo estas corrientes de aire van afectando los incendios, sobre todo los van, o la mayoría de las veces, los van aumentando. Por ejemplo, los incendios más grandes incluso pueden ir cambiando estas corrientes de aire y eso hace que digamos, vayan creciendo por sí mismos, con su misma fuerza. Am, y bueno, la última parte de la que quería hablar antes de empezar con los datos que he encontrado es sobre este tema de am, las áreas naturales de interferencia urbana. Y sobre todo es como la primera parte que me interesó, ver cómo el humano ha estado intentando o sí ha interactuado con el medio ambiente y esto a su vez ha hecho que los humanos se vean en mayor riesgo de los incendios, porque cada vez se van, digamos, metiendo en zonas con mayor riesgo sin que nosotros conscientemente lo sepamos. Pero bueno, ahora sí ya pasando a los registros que encontré, la primera parte que me pareció interesante es que el número de incendios pues no es muy distinto en los últimos años. Digamos, sí hay, por ejemplo, en el 2013 hubo eh, muchos incendios, pero aunque el 2018 fue uno de los años eh, el ma- que rompió más récords por los incendios forestales, como ya les enseñaré, pues en realidad este número de incendios no muy superior a los demás años. Lo que sí fue superior fue que esta misma cantidad de incendios, prácticamente misma cantidad de incendios, sí fueron más destructivos en el sentido de que quemaron más tierra, más acres. Eh, Esto me parece increíble, que haya la misma cantidad de incendios, pero que estos quemen más espacio. Eh, y por otro lado, los incendios provocados por humanos sí han visto un poco a la alza, pero digamos se han mantenido estables. Eh, y esto tal vez es debido por las campañas de protección. Eh, en los bosques de California es muy famoso este personaje Smokey, que promueve el cuidado de los bosques y pues la atención para que no haya estos incendios forestales. Pero lo que sí, am, lo que sí ha impactado es que aunque sí no haya muchos incendios provocados, sí estos incendios se ven diferentemente afectados. Entonces, por ejemplo, en el 2014, eh, los
los incendios provocados por humanos no fueron muy diferentes. La cantidad de incendios provocados por humanos, de hecho, fue baja. Pero estos pocos incendios, digamos, de alguna forma, ocasionó que más acres sean quemados. Y esta forma, en realidad, tiene que ver más con el medio ambiente. Porque, por ejemplo, algo que menciono en mi trabajo escrito es que el 2014 fue un año muy extraño en el sentido de que hubo una gran sequía que no se prevenía. Entonces, digamos, hubo menos incendios provocados por humanos, pero por las distintas condiciones climatológicas, estos incendios sí fueron más grandes. Sobre las diferencias entre el norte y el sur, eh, encontré estos datos interesantes entre el 2017 y el 2018. El 2018 fue el primer año en el que se rompieron más récords sobre los incendios forestales. Eh, y por ejemplo, estos ocurrieron más en el norte que en el sur. Y de hecho en el sur fueron menos este es el promedio de los 5 años anteriores. Entonces, claro, sí fueron más, digamos, según el promedio, en el 2017 hubo menos incendios, tanto en el norte como en el sur. Y en el 2018, según el promedio, sí hubo más incendios en el norte y no tantos en el sur. Pero lo que sí cambia es qué tantos acres son quemados. Eh, y es aquí como la primera vez eh, que vimos esta gran escalada de nivel, digamos. En el 2018 en el norte fueron casi, bueno, más de 1 millón de acres quemados, que superó por mucho el promedio de los 5 años anteriores y los acres quemados en el 2017. Pero curiosamente, en el sur fue una baja en los acres quemados. Y bueno, esto nuevamente lo debemos de pensar o sea, desde este punto de vista del Estado, como dos partes diferentes, tanto en el norte, eh, digamos que la población es menor de humanos, pero los bosques son más densos, mientras que en el sur lo que hay más son pastizales y hay más gente, por lo que eh, es común que haya más prácticas para controlar estos incendios y sobre todo que no haya tantos acres quemados. Y hablando ya bien del 2018, y algo que es en general común en todos los años, en todas las temporadas, es que los meses de junio y julio sean los meses con más incendios registrados, pero claro, esto no equivale a qué tantos acres son quemados. Por ejemplo, en el mismo año 2018, donde más se quemaron fue en julio, aunque hubo más incendios en junio. Y curiosamente, en noviembre también fue donde hubo otro pico de incendios bastante considerable, que fue justo antes del invierno, en donde los vientos, eh, hay más vientos y esto nuevamente afecta la dinámica de los incendios. Pues el año anterior hubo muchas noticias sobre los incendios y sí es interesante ver pues cómo han cambiado las cosas. Eh, por ejemplo, este año también hay muchos incendios, pero
no se ven las mismas imágenes que el año anterior. Y, y eso nos hace preguntar cómo va cambiando esta dinámica de entre los incendios. Porque una posible respuesta es que, bueno, este año ya no hay más espacio que quemar, por eso no hay tantos incendios. Pero sí estamos viendo incendios, solo que en distintas partes. Entonces, aún es una pregunta que me hago como, pues, ¿cómo es posible seguir rompiendo récords y hasta qué punto vamos a llegar antes de que por fin podamos empezar a disminuir estos incendios? Es de ese Smokey the Bear que les comentaba sobre estas campañas para intentar evitar los incendios forestales en áreas protegidas. Y bueno, eso, eso es todo lo que tenía que mostrarles. Eh, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Fer. Estuvo muy padre la presentación. Justo se me hace súper interesante como todo este rollo de que, o sea, en realidad el ecosistema en California está completamente adaptado para que sucedan estos fuegos. El otro día me acordé justo de tu investigación porque leí sobre un escarabajo cazafuego que literal puede viajar hasta 100 kilómetros buscando incendios forestales porque pone sus huevecillos en madera recién quemada. Entonces, literal, la reproducción del escarabajo depende de que haya incendios forestales. Pero justo la pregunta entonces es de qué manera los humanos terminamos afectando la dinámica de los incendios, y por eso creo que este tipo de investigaciones son muy importantes. Y bueno, pues fuera de ese comentario, no sé si alguien tenga una pregunta que le quiera hacer a Fer. Yo, o sea, bueno, tengo una pregunta. En la parte Mm. del número de incendios, ¿estaba en miles o cómo se mide, no? Como porque vi que decía como 3.2 y así, entonces, no sé. Eh, ¿En qué parte? ¿Número de incendios? Sí, No, o sea, creo que igual era una coma. Sí, o sea, se mide uno, dos, tres. ok, o sea, era una... ok, Ajá. entonces sí vi mal yo. Y pues también, o sea, comentario en general de que me gustó bastante, o sea, como el approach de la investigación, porque justo creo que todos pensamos como cómo hacer para evitar los incendios, pero pues ahora, o sea, yo no sabía que eran como parte como del ciclo de la naturaleza, y pues está bien también como ver que justo el número de incendios mm, pues no ha aumentado mucho, sino que el problema real es en la intensidad y qué tan grande se hace, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad me pareció bastante interesante. Felicidades, me gustó. Sí, gracias. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, una de mis, digamos, inspiraciones para la investigación fue que hace un año había noticias de, por ejemplo, estas casas de famosos que se habían incendiado. Entonces, o sea, por ahí quería enviar mi investigación, pero te digo, no encontré muchos datos. Porque, o sea, sí, aunque no hay muchos, no ha cambiado mucho la cantidad de incendios, sí ha cambiado como qué tanto afecta a los humanos. Entonces, mi hipótesis iba más por ahí sobre, bueno, entonces tal vez los humanos están como presionando mucho la naturaleza. Verde y Tam tiene la mano Perdón. levantada. Perdón, es que a mí también me salió duda ahorita, pero sí, yo me acuerdo cuando empezamos con tu investigación, Fer, que justo la aproximación que le querías dar era como al tipo de material de construcción que tenían las casas de Estados Unidos, y creo que, digo, es muy desafortunado que no haya, tal vez sí haya, pero no pudimos acceder a eso, ese tipo de datos, pero también me pregunto, por ejemplo, acá en México, si existen como ecosistemas que sean de, o sea, que sean parecidos a este, o de qué manera esto se da en otras partes, o porque solo justo en esta área es donde se da lo de los incendios. Por ejemplo, ahorita que ha habido todos los incendios en Grecia y en Australia, me pregunto si también es un ecosistema que funciona más o menos igual. Pues sí, o sea, supongo que
o sea, podría ser como por la latitud. Sí, o sea, creo que California y a lo mejor Grecia están como en la misma. Sí, bueno, no sé si es altitud o latitud, pero sí, definitivamente sería interesante ver como distintos, o otros lugares donde también se presente eso. Pero, por ejemplo, sí, en México no estoy seguro. O sea, por ejemplo, sé que, mm, o vi que, por ejemplo, hay una zona que está cerca de California, creo que es el Chaparral, que, que se ve muy afectada por los incendios. O sea, aunque está cerca, es completamente, o sea, si hay un incendio es completamente devastador. No, no afecta, o sea, no tiene ningún aparente beneficio estos incendios. Ujú. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo? Pues ya nada más felicitarte porque me gusta mucho tu presentación, se me hace muy, muy interesante. Yo no te la pruebo. Gracias. Pues sí, Fer, muchas felicidades. Pues creo que ya ahí le vamos a parar y pues justo quedó muy padre tu presentación.